por este mundo, de su amor. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y la idea aquí es de que Dios no quiere que nadie se pierda, pero cuando dice que no quiere que nadie se pierda, aquí quiere decir eso de que uno se pierda. En realidad lo que podríamos decir aquí, el Señor Jesucristo está diciendo que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no termine en el infierno. Eso es lo que el Señor Jesucristo está refiriendo cuando dice que no se pierda. Que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, pero quiere que creamos en Él para no terminar en el infierno y pasar la eternidad ahí, más que quiere que vengamos y tengamos vida eterna. Ese es el amor de Dios, ese es el sacrificio que Dios Padre estuvo dispuesto a hacer, de dar a su propio Hijo unigénito. Hermanos, no lo podemos entender. Si usted tiene hijos, y mire, los hijos en veces, que ser sinceros, los hijos en veces no se portan súper bien y no siempre nos la llevamos súper suave. Y en veces hacen cosas que no quisiéramos que hicieran. Pero me atrevería a decir que usted como padre, aun cuando su hijo o su hija se porta lo peor, nunca estarías dispuesto a dar a tu hijo o tu hija por ninguna otra persona, ¿sí o no? Por más travieso, por más que nos falten el respeto, si alguien viniera y te dijera, oye, estás teniendo problemas con tus hijos, mira, ahorita hay una oportunidad, entrégalo para que lo maten y dejen salir a un malhechor de la cárcel. ¿Qué te parece? Y suena ridículo. Y lo digo porque cuando leemos un versículo como este, y si ustedes como yo este versículo tal vez fue el primer versículo que me memoricé cuando apenas tenía como 6 meses. No, se crea. Se crea. Bueno, 5 años, 4 o 5 años. ¿Ok? Es que mis maestras me decían en la iglesia, si te aprendes los versículos te vamos a llevar a Disneylandia. Y nunca nos llevaron a Disneylandia, no sé qué pasó ahí. No me acuerdo haber ido a Disneylandia. Creo que mi hermano Héctor se acuerda. Nos prometían, a lo mejor no. Creo que nos daban más versículos de lo que nos podíamos memorizar. Pero bueno, este versículo yo lo he conocido, lo he sabido por la gracia de Dios, pero ahora me doy cuenta que no comprendo y creo nunca voy a poder comprender de este lado de la eternidad la profundidad y el valor del amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que no termináramos en el infierno. Cuando quitamos el primer plástico y tomamos el pan sin levadura y recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a entregar su cuerpo para ser clavado en una cruz en nuestro lugar, para que no perezcamos por toda la eternidad. Tomémoslo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo que representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su propia vida, por medio de su sangre, la derramó en la cruz de Calvario como el mismo pago por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Y oremos. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por todas sus bendiciones y gracias por la oportunidad este domingo en la mañana de reunirnos como familia con el propósito de alabar su santo nombre y de escuchar de usted por medio de su palabra. Sea usted por medio de su Espíritu Santo nuestro guía, nuestro maestro. Ayúdenos, Padre, tal vez a darnos cuenta que no sabemos tanto como creemos, o ayúdenos a entender poquito mejor estas realidades de la eternidad en el cielo con usted o en el infierno sin su gloria.
Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Gracias por todas las personas que nos tienen aquí en esta mañana. Que sea de bendición este tiempo, Padre, para su honra y gloria. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, como dije antes, y como probablemente ya saben, estamos repasando todo el Evangelio según San Lucas, versículo por versículo. Estamos en el capítulo 16 y hoy vamos a terminar el capítulo 16. Es que ya mero terminamos. No tenemos prisa, pero hoy, al repasar todo el Evangelio según San Lucas, queremos tocar en estos puntos que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos comparte. Entonces hoy sí nos toca hablar acerca de la realidad del infierno. Y creo que es bien importante, hermanos, porque yo no sé qué viene a tu mente cuando piensas acerca del infierno. Estaba pensando desde niño, me acuerdo, decimos cosas que no deberíamos y una frase tal vez, alguien nos molesta y le decimos, ¿vete a dónde? Allá abajo, al infierno, decimos. Muchas veces en nuestra ignorancia decimos cosas como, o escuchamos gente decir, bueno, yo prefiero irme al infierno porque ahí van todos mis amigos y ahí nos la vamos a pasar bien, bien chévere. Y normalmente cuando escucho gente decir eso tienen una cerveza en sus manos, no sé por qué, probablemente borrachos decimos cosas más fácilmente, son tonterías. Pensamos que en el infierno vamos a estar de fiesta con nuestros amigos. Allá nos vamos a tomar una cheve bien helada entre las llamas. Y decimos cosas en ignorancia o en rebelión. Y cuando escuchamos a alguien así, nos damos cuenta que esa persona está bajo la influencia o bajo la ignorancia que solamente Satanás les puede cegar el entendimiento. Y nosotros como cristianos deberíamos de saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del infierno y cómo nosotros, solamente por su gracia, hemos sido rescatados de ese estado de condenación. Tenemos que entender cosas como que el infierno no es el palacio de Satanás, del diablo, como que si el diablo va a estar en el infierno ahí castigando a la gente. El infierno, dice la palabra de Dios, fue creado para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Ese va a ser un lugar de castigo eterno para él y sus ángeles, los demonios. Y cualquier persona que rehúsa creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Y es algo súper importante y serio, que no deberíamos de jugar con este tema. Este tema debería de afectarnos. Le puedo decir que para mí, preparando, yo sabía que iba a hablar de esto. Ya tengo meses sabiendo que voy a llegar a esta porción y preparando un mensaje. Y la realidad del infierno, hermanos, es algo que yo no puedo entender, yo no puedo captar. Es algo terrible. Pero el punto principal de esta mañana es que Dios es glorificado al demostrar su perfecta justicia por medio del infierno. Y eso va a ser difícil para algunos de nosotros comprender o aceptar. Hermanos, Dios creó el infierno. Y muchas veces crecemos y escuchamos cosas que tal vez suenan bonitos o muy convenientes. Y escuchamos cosas y las aceptamos como si fueran verdad y decimos, escuchamos por ahí a gente decir, Dios es bueno y Él no manda a nadie al infierno. El infierno está aquí ahorita, mira nomás cuánto estamos sufriendo. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado cosas así y son cosas falsas. No tienen ninguna base bíblica. Este no es el infierno, hermanos. Usted y yo somos seres eternos. Somos almas eternas que tenemos un cuerpo temporal. Cometemos el error de pensar que este cuerpo es lo mero y que por ahí tenemos adentro un alma. Lo importante es tu alma. Tu alma vive para siempre, existe para siempre. Este cuerpo se acaba. Tenemos que entender las cosas bíblicamente. Somos una alma eterna
que después de que esta vida física se termine, vamos a pasar la eternidad para siempre sin fin, gozando con Dios en el cielo, en su presencia, o alejados de su presencia y su gloria en el infierno. ¿Serio? Por eso es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que nadie termine allí, pero para que tengamos vida eterna si creemos en Él. Lo que sí no va a pasar es que nadie va a poder echarle la culpa a Dios porque están en el infierno. Eso es seguro, y lo vamos a mirar ahorita. Bien interesante esta parábola, esta historia que Jesucristo les menciona a la misma gente con quien ha estado platicando Él los últimos versículos y capítulos. Pero tenemos que entender, Dios es glorificado al demostrar su perfecta justicia por medio del infierno. Hermanos, cuando alguien, si usted dice, si le preguntara yo, ¿eres salvo? La mayoría de ustedes, si no todos, dijeran, sí, por la gracia de Dios soy salvo. Y la segunda pregunta que te haría es, ¿y de qué fuiste salvado? Si eres salvo, ¿de qué fuiste salvado? Y la realidad es que fuimos salvados de la ira de Dios. Dios no nos salva del Satanás, ni siquiera nos salva del infierno, aunque también eso es cierto. Cuando somos salvos, hemos sido salvos de la justicia y de la ira de Dios, que nos merecemos cada uno de nosotros por nuestro pecado. Dios es el soberano, hermanos, y aún en el infierno y por medio del infierno, Dios es glorificado. Eso es bien difícil. Vamos a ver. Vamos a leer una historia, creo que muy popular, en Lucas 16, versículos 19 al 31. Déjenme leerlo, ustedes pueden seguir. Lucas 16, comenzando con el versículo 19 hasta el final del capítulo. Dice así, el Señor Jesucristo hablando. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, hombre rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué historia tan interesante. Pero aquí
creo que la mayoría de ustedes saben, y hemos estado leyendo Lucas, que el Señor Jesucristo habló mucho más acerca del infierno que del cielo. Y aquí da una historia, una parábola. Lo que hace esta parábola un poquito diferente es que menciona nombres, entonces gente suele concluir que esta no es solamente una historia inventada por el Señor Jesucristo para enseñar algo, pero algo verídico. El punto es de que el Señor Jesucristo le está enseñando a estas personas, especialmente a los fariseos, a los arrogantes, a las personas que se autojustificaban, que acerca de la realidad del infierno, y es lo que queremos aprender aquí. Lo que quiero hacer es compartir 3 puntos con ustedes, o me quiero apurar para darle buen tiempo a todos los puntos, especialmente al final. Es que me voy a comenzar con los 3 puntos. La historia de Lázaro y el hombre rico nos recuerda que, punto número 1, el primer punto que esta historia nos enseña es que nuestra vida es temporal. Nuestra vida es temporal. El primer versículo aquí en 16:22, en Lucas, dice que aconteció que murió el mendigo, el pobre, se murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también el rico murió y fue sepultado. Aquí el punto es de que no importa si eres rico o eres pobre, si eres joven o eres ya mayor, si eres de aquí o de allá, si te ha ido bien o te ha ido mal, el punto primero es de que, hermanos, todos nos morimos. La estadística es 100%. Y es algo que me fascina, no de una manera así muy rara, pero no sé si alguna vez, y les he platicado antes, ¿cuánta gente muere todos los días? Nada más en los Estados Unidos, como 6,000 personas todos los días. Todos los días. Cientos de miles de personas todos los días alrededor del mundo mueren. Y de las 7 billones de personas que viven ahorita, podemos decir que en 100 años, ¿sabe cuántos vamos a estar vivos? Ninguno. Solo que llegues a 150, 147, no sé. Medio raro, ¿no? Eso de la muerte, a mí se me hace bien interesante. Es una realidad. Moisés en el Salmo 90 dice, Señor, ayúdanos a contar nuestros días para poder obtener un corazón entendido, de entendimiento. Es algo importante que lleguemos a la conclusión, al entendimiento y a la aceptación de que nuestra vida física es temporal, de que no sabemos cuánto tiempo tenemos, es la realidad. Que no solamente nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero tú no sabes cuánto tiempo tienen tus hijos, no sabes cuánto tiempo tienen tus padres, no sabes cuánto tiempo tienen tus parientes, tus vecinos, la gente donde trabajas, no sabes. No sabemos ni siquiera de nosotros, no sabemos de ninguna otra persona. Entonces, el entender nuestra mortalidad y poder aceptarla es algo que nos da sabiduría, porque aprendemos a depender a Dios, y como cristianos últimamente deberíamos de que no nos interese tanto cuánto tiempo vamos a vivir, sino la calidad de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con la vida que sí tenemos? Y lo que Dios quiere que hagamos es que, dice Pablo, si vamos a comer, a beber, a hacer esto o aquello, sin importar lo que sea, nuestro interés y prioridad debe ser alabar a Dios y glorificar su nombre. Y entonces no importa si vivimos otros 5 años, otros 5 semanas, otros 50 años. Lo importante es que lo que tengamos ahorita, que Dios nos ha dado, usarlo para glorificarle a Él. Pero esta historia de Lázaro y del hombre rico nos recuerda que nuestra vida es temporal.
El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Let's take a look at the next slide. Rico o pobre, no importa, todos morimos. También en Santiago 4:14 está un versículo que dice, hablando acerca de la brevedad de nuestras vidas. Y aquí Santiago está recalcándole a esta gente que dice, oye, voy a hacer negocio el año que viene, en 2 años voy a hacer estas inversiones, en 3 años voy a ir de vacaciones, en 5 años voy a hacer esto, en 10 años voy a hacer, y luego me voy a jubilar. Y hacemos todos estos planes, y no hay nada mal en planear, en hacer planes, pero cuando nuestros planes no incluyen a Dios, hermanos, estamos mal. Deberíamos de decir, si Dios permite, si Dios me da vida, si está dentro de su voluntad, quisiera hacer esto. Aprender a depender de Él y no ser arrogantes y pensar que aquí vamos a estar mañana, el año que viene o en 10, 20, 50 años. Nuestra vida es temporal. En Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago dice, ¿qué es tu vida? Dice, es como una neblina que la miras ahorita y simplemente desaparece. Ni siquiera sabes a dónde se va, se desaparece. ¿Sabe que yo nunca he conocido a una persona mayor que me diga, wow, mi vida ha sido tan larguísima? Ahorita ya tengo 90 años, pero cuando siento como que fue hace 100 años cuando apenas tenía 85. Nadie dice eso. Yo no he conocido a nadie así. Me imagino que hay por ahí gente que tal vez diga algo similar. Pero siempre la gente me dice, no sé qué pasó. Estaba joven, luego me casé, tuve hijos, y luego pasó el tiempo y ahora... Y como que así. Le mencionaba al grupo de inglés que creo que, a ver, ¿cuántos estamos en el 23? Ya, este año van a ser 30 años que me gradué de la high school. ¿Qué es eso? Es lo que la gente viejita dice, ¿no? Hace 30 años, ¿qué es eso? Suena súper raro decir que hace 30 años que me gradué de la high school. Y digo, ¿eso es lo que la gente mayor dice? Sí. ¿So qué crees? Ya no eres el jovenazo que te creías antes. 30, 40, 50 años. Y digo, espérate, ¿qué pasó? Dice Santiago, tu vida, mi vida es como una neblina. Aquí está y de pronto desaparece, hermanos. Y es verdad. Todos, nuestra vida es temporal. Hebreos 9:27 dice, y de manera que está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie se escapa de la muerte. Está establecido que si eres un ser humano y tienes padres humanos, naces con una naturaleza pecaminosa, todos somos pecadores, por medio del pecado viene la muerte como juicio de Dios y todos morimos. Todos morimos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte nos viene a todos. Hermanos, como cristianos deberíamos ser diferentes. Yo me acuerdo haber estado atemorizado de la muerte, especialmente como niño, que apenas se te muere un perro, un gato, algo, una mascota, un amigo, un pariente, y por primera vez te das cuenta o sientes los impactos de la muerte y es algo atemorizante. Pero como cristianos damos cuenta de las verdades bíblicas, que sí vamos a morir, pero el Señor Jesucristo, hablándole a Marta en San Juan 11:25, uno de mis versículos favoritos, dice el Señor Jesucristo a Marta, yo soy la vida eterna, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. San Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entendemos esas verdades bíblicas de que cuando esta vida física se termina y se va a terminar y no sabemos cuándo, tenemos ya vida eterna y vamos a pasar a una etapa muy diferente por toda la eternidad, gozando la presencia y la gloria de Dios. Como cristianos, hermanos, no tenemos que estar temorosos de la muerte. La muerte todavía es un enemigo y nadie quiere morirse, pero no tenemos que atemorizarnos. Somos diferentes porque creemos en Dios. La historia de Lázaro entonces y el hombre rico nos recuerda que nuestra vida es temporal, pero punto número 2 también nos enseña que el infierno es un lugar de tormento. Tormento, no sé si captaste cuando leí aquí cuántas veces se menciona atormentado, tormento, como 5 veces en esta porción que leímos. El hombre rico inmediatamente se encuentra en el Hades, en lugar de los muertos, en un lugar diferente a donde llegó, donde estaba Abraham y llegó Lázaro, y el hombre rico estaba atormentado. Sufrimiento, dolor, angustia. Y eso así es como la palabra de Dios describe el infierno, hermanos. Nunca nadie como cristiano debería tener en su corazón el deseo de que algún enemigo o alguna persona que no nos cae bien, que se vayan al infierno. Eso es una terrible pensamiento y sentir. No quisiéramos que ni aún nuestro peor enemigo, si tenemos, terminaran en el infierno. Es tormento eterno. Dice el versículo 24 en Lucas 16, entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y el Señor Jesucristo, diciendo esta historia, está ilustrando la realidad y el tormento que existe en el infierno, en comparación a Lázaro, que estaba gozando su tiempo con Abraham. En 2 de Tesalonicenses 1:9, este versículo, Pablo hablando acerca de personas que rechazan el evangelio, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Más claramente no se puede. Personas que rechazan el evangelio, dice, sufrirán pena o tormento de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, hermanos. La Biblia no enseña que nadie se escapa, que alguien se puede escapar del infierno. Nuestra oportunidad y el día de salvación, dice Pablo, es hoy, ahora, porque el día que pasamos de esta vida física ya no hay segunda oportunidad. Aquí Dios nos da segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidades ilimitadas. El Señor dice con brazos abiertos, ven a mí. Todo aquel que está cansado y cargado, y yo os haré descansar. La oferta de salvación, la oferta de perdón de pecados es ahora, porque cuando pasemos a la eternidad ya no hay ida para atrás. En Mateo 25:30 el Señor Jesucristo describe a un siervo inútil o una persona que no lo conoce o no tiene relación con él. En Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, hablando del infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé si alguna vez has crujido tus dientes, pero eso es cuando experimentamos un dolor fuera de lo normal. Y el Señor Jesucristo dice, echa a ese siervo inútil. ¿Se acuerdan que leímos acerca de que el Señor Jesucristo le dice a estos religiosos, no teman al hombre que simplemente puede matar el cuerpo, teman a Dios que puede matar el cuerpo y lanzar tu alma al infierno y destruir tu alma al infierno?
Dios, hermanos, ejerce su perfecto juicio para cualquier persona que rehúsa aceptar el regalo de salvación por medio de Jesucristo. Punto número 3. La historia de Lázaro, el hombre rico, nos recuerda que, uno, nuestra vida es temporal, el infierno es un lugar de tormento, y el punto número 3 es de que tenemos una obligación de testificar. Tenemos nosotros una obligación de testificar. El hombre rico, estando en tormento, mire lo que le dice a Abraham. Abraham le pide: Padre Abraham, ok, ni ustedes pueden pasar para allá, ni nosotros para acá, estamos en un estado ya separados por la eternidad, nadie se cambia de equipo ya cuando estamos ahí. Y dice, entonces, no hay esperanza para mí, dice el hombre rico. Entonces dice, por favor, Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que él testifique y para que ellos no terminen en este lugar, nuevamente en este lugar de tormento. Bien interesante, hermano, que el hombre rico no le reclama a Dios. El hombre rico no le dice, ¿qué pasó? Esto no es justo. Yo creo que cuando pasemos esta vida vamos a entender cosas que no podemos entender ahorita. Y nadie va a poder llamar en cuestión la justicia de Dios. En Filipenses dice que toda rodilla, todo hombre se arrodillará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La gente en el infierno se va a arrodillar en reconocimiento que Dios es justo y que en su amor, al proveer un escape del infierno, a dar a su propio hijo, era más que justo. Era la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que nos ofrece. Nosotros como cristianos no es porque nos está dando su justicia, nos está dando su gracia, más que misericordia. Nosotros merecemos el infierno, pero Él dice, no te voy a dar el infierno. Si crees en mi Hijo y te encuentras en mi Hijo, si te rindes ante Él, si te arrepientes de tu pecado y aceptas lo que Él hizo por ti, no te voy a dar lo que te mereces, ni tampoco no te voy a dar lo que te mereces, te voy a dar lo que aún no te mereces, o sea, lo bueno. Si Dios fuera justo nada más con nosotros, todos terminaríamos el infierno. Tenemos que entender eso. Si Él tuviera misericordia de nosotros, entonces no nos mandaría al infierno. Pero Él hace más que eso. Él nos da su gracia. Él nos da lo que no nos merecemos. Nos da perdón de pecados, nos ofrece vida eterna y nos da una relación eterna con Él para gozar de su presencia, de su poder, de su amor y de su gloria por toda la eternidad, hermanos. Esas son verdades claras en la Biblia que para mí se me hace difícil comprender. Yo sé que no entiendo la profundidad de estas verdades, pero entre más medito en esto, más apreciación tengo hacia Dios, más compasión tengo hacia otras personas que no conocen a Dios. Hermanos, cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace enojar, cuando alguien te hace algo malo, y tú piensas, chiquitito, ahorita me las vas a pagar. Yo sé que eso, humanamente hablando, es algo normal, pero tú deberías de entender que como cristiano, esa persona, si no conoce a Dios, tiene problemas más grandes que tú y problemas más grandes de lo que tú te puedes imaginar. Y pensamos, pero no se puede salir con la suya. Hermanos, nadie se sale con la suya. Dios es un juez perfecto. Tenemos que confiar en ello. Tenemos que darnos cuenta de esta obligación de testificar. En Romanos 10:14 está hablando de que solamente la gente puede ser salva solamente por el nombre de Jesucristo. Pero dice el 14,
¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una persona tiene que creer para poder invocar a Jesús como Salvador. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, si alguien va a ser salvo, es porque claman a Jesús. Si claman al Señor Jesucristo para ser salvos, es porque han oído, han creído de Él. Si una persona ha creído en Jesucristo, es porque han oído de Jesucristo. Y si una persona oye de Jesucristo, es porque alguien fue y les testificó de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos como iglesia, hermanos. Para eso existimos. No solamente como grupo, pero cada persona individual. Me encanta mirar personas nuevas, sin importar cómo lleguen. En veces llegan porque miraron nuestro cartel ahí enfrente bien suave, o miran lo que sea. Pero especialmente cuando gente trae a sus hermanos, a sus hermanas, a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, eso me llena el corazón de gozo porque me estoy dando cuenta que estamos testificando. Y no tenemos que saber todo. Puede ser como el hombre ciego que le estaban preguntando, ¿tú eres el ciego? Sí, sí. ¿Y quién te salvó? ¿Y cómo te curó? ¿Cómo te sanó? Y el ciego dice, ¿sabes qué? Yo no sé nada de tus preguntas. Lo único que sé es que yo estaba ciego y con certidumbre te digo que ahora veo. Ese es un cristiano, hermano. Yo sé que estaba muerto espiritualmente y ahora estoy vivo. Soy una nueva criatura en Cristo. Y no tengo todas las respuestas, pero sé que Dios existe, que Dios es bueno, que mandó a su Hijo para morir en mi lugar, que Él ofrece salvación a cualquier persona que está dispuesta a rendirse ante Él. Y vamos a la iglesia. Vamos pues, vamos. Tenemos que testificar del poder de Dios, de lo bueno, con nuestras palabras y respaldarlo con nuestra vida. El último versículo, Hechos 1:8, el Señor Jesucristo, después de su resurrección y poquito antes de su ascensión, le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando somos alcanzados por Cristo, nos da su Espíritu Santo, somos criaturas nuevas, y con su Espíritu Santo nos da amor y poder para poder testificar de Él a otras personas que necesitan escuchar acerca de Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitan escuchar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son muy buenas nuevas, porque antes de dar las buenas nuevas tenemos que comprender que somos todos pecadores y que por ese pecado nos merecemos ser apartados de Dios por toda la eternidad en el infierno, como la palabra enseña. Y que solamente por el amor de Dios y su gracia, porque mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar y murió y sufrió por nosotros y dio su vida por nosotros, nosotros podemos recibir ese perdón de pecados y podemos ser criaturas nuevas, podemos ser hijos de Dios con la certeza de que tenemos ya esta vida eterna y que cuando este cuerpo temporal se termine, se expire y muéramos físicamente, vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. No vamos a estar en un lugar de tormento para siempre, pero también nos damos cuenta que tenemos una obligación de testificar. Es una obligación, es un privilegio, es una oportunidad. No tienes que saber todo, no te tienes que esperar, porque tú no sabes cuándo es tu último día y tampoco sabes cuándo es el último día de las personas a tu alrededor. Necesitamos sabiduría, necesitamos valor, necesitamos compasión, amor, muchas cosas que la mayoría de nosotros apenas estamos aprendiendo a desarrollar por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros. Lo mejor que podemos hacer es seguir viniendo, estudiar la palabra, ponernos en rodillas, en agradecimiento y pedirle a Dios que nos use de maneras que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar para su honra y gloria. Vamos a orar. Padre Santo, de nuevo, gracias por su palabra. Gracias por su enseñanza. Espíritu Santo, le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro, especialmente con temas difíciles como estos, que tal vez muchos de nosotros traemos ya conceptos de nuestro pasado o queremos
pelear contra sus verdades bíblicas porque tal vez no nos parezcan bien o nos parezcan justos o lo que sea. Le pedimos perdón por ello, queremos someternos a su voluntad, a su verdad, pero nos damos cuenta que solamente usted nos puede ayudar con eso. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias porque nos damos cuenta que todos somos merecedores del infierno, de ese tormento eterno, que solamente por su gracia y su amor hemos encontrado perdón de pecados por medio de Jesucristo nuestro Señor y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Hemos encontrado paz, gozo, amor, que solamente usted nos puede dar. Queremos ser testigos de eso, queremos platicar, compartir esas verdades con las personas que usted ha puesto en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Sea usted nuestro guía y nuestra ayuda para su honra y gloria. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.